Hola, buen día. Buen día, buen día. Buen día, profe. ¿Cómo Buen está? día. Eh, Bien. el volumen de la voz bien, mía, Se escucha hace perfecto, falta profe. más o menos, está bien, ¿no? Así ese volumen de mi Sí, voz. por Sí, suerte sí, se sí, escucha sí, bien. está bien. Bueno, y aquí tienen el archivo, lo están viendo también, ¿no? Uno de los archivos, sí. Sí, sí. Bien, entonces arranquemos con lo que habíamos dejado a clase pasada. Esta es una clase, digamos, un poquito pesada, si decir así. Ahora van a ver. De todas formas, primero lo que hacemos es terminar con pointing, o por lo menos redondearlo, haciendo unos ejercicios de pointing aplicados bien a lo nuestro, ¿no? Eh, Esto que están viendo es lo de la clase pasada, en donde habíamos encontrado claramente que pointing nos mostraba que la energía que se trasladaba con la onda electromagnética iba por afuera del conductor. Estoy hablando con un conductor unifilar, ¿no? Este es el conductor unifilar. La energía va por fuera. De la medida en que el conductor tiene algo de resistencia, es muy buen conductor, pero tiene algo de resistencia, parte del vector de Poynting, una porción del vector de Poynting, se gastaba, se dice, se utilizaba para devolverle al conductor la energía para que pueda seguir, digamos, permanente en el tiempo la existencia de una corriente eléctrica. Entonces el campo electromagnético le devuelve la energía que se disipa por efecto Joule. En el caso ideal, para poner un caso absolutamente ideal, en que el conductor tuviera sigma infinito, o sea, resistividad cero, conductividad infinita, resistividad cero, el vector de Poynting enteramente sería paralelo al cable afuera. Acá, este es el caso, ¿no? Para sigma infinito. Y el campo eléctrico es perfectamente perpendicular. Como el campo magnético no le importa nada todo lo que estamos haciendo, si sigma es infinito, si no es infinito, no, siempre es, digamos, a un radio dado, a un R dado, es una línea de circunferencia alrededor de ese radio. Entonces, por lo tanto, el producto E perpendicular con el vector H, que sería phi, ¿no? E por phi da S, da este paralelo. En realidad siempre tiene un angulito que sería este, ¿no? Un conductor que no tiene signo infinito tiene un ángulo el vector de Poynting. ¿Por qué? Porque necesito una porción perpendicular para suplir a Joule, lo que dije recién, ¿no? Y una sección paralela, la mayoría, para llevar la energía inteligente, por llamarlo de alguna manera. Las dos son devolución, las dos son entrega de energía. Poynting nos está mostrando la dirección de la entrega de energía. A Poynting no le interesa si esa entrega de energía es para suplir a Joule o para llevar información. Él dice, mira, acá hay energía para acá y para acá. Una para suplir a Joule, bueno, otra para llevar información, está bien. Simplemente muestra las direcciones de entrega de energía. Bien. De todas maneras, el vector de Poynting es la confirmación absoluta de la existencia de una onda electromagnética y la inexistencia de una onda eléctrica o una onda magnética, ¿no? No existe la onda electromagnética. Maxwell se aclaró en decir que lo que existe es el campo electromagnético. No puede haber una onda eléctrica sin que exista el correlato de la magnética, porque una onda significa variación del parámetro, y si un parámetro eléctrico varía, inmediatamente aparece un parámetro, dije eléctrico, ¿no? Si un parámetro eléctrico varía, inmediatamente aparece el magnético y la viceversa. Ahora, uno podría decir esto, ¿no? Eh, miren, vale, supongo que algunos lo habrán visto ya, ¿no? Fíjense, ¿ven el scaling? Los fundamentos de las ondas eléctricas. Ojo, yo no estoy para nada tratando de cuestionar a Skilling, ¿no? Porque era un genio, Skilling, este libro es una hermosura. Pero es lo que es la moda, ¿no? Fundamento de las ondas eléctricas, esto no existe, es la onda electromagnética.
¿Por qué no pusieron los fundamentos de las ondas magnéticas? Y porque no tienen rating, no lo sé, es como moda, ¿no? Es curioso este nombre para un personaje como Killing que sabía largo de todo esto. Pero bueno, hay que vender el libro después, ¿no? Entonces dice, bueno, ahí va. El que lea el libro se va a dar cuenta que no existe la onda eléctrica en sí, ¿no? Eh, entonces, de que lo sacamos para que no moleste. Bien. Entonces, ya sabemos, existe la onda electromagnética. Y ahora, que este lo estudiamos bastante bien, el conductor, acá hay un ejemplito con el conductor, con un conductor de cobre, como si lo usamos nosotros, de radio 1 milímetro. Bien, este es el sigma del cobre, este es un dato siempre, ¿no? 5,8 por 10 a la 58 millones. Una corriente de 1 amper y una longitud de 1 metro, algo típico, radio 1 milímetro, 1 amper, 1 metro, sigma tanto. Y piden S, el vector de Poynting, sobre la superficie del conductor. Bueno, ¿qué tengo como dato? La corriente, por lo tanto me conviene poner el campo eléctrico en función de mi dato, que es la corriente. Yo sé que J sigma por E, despejo E, J sobre sigma. J es corriente por unidad de superficie, como el campo eléctrico dentro del conductor es uniforme, no tengo grave problema, vale lo mismo en cualquier porción del cable que tome, interna. Por lo tanto, puedo escribir el campo eléctrico como a través de J, a través de la corriente. Ya está. El campo magnético es amper, supongamos el conductor largo, 1 metro, recto, sí, recto. El campo magnético ya saben lo que va, un I sobre 2pi, 1 sobre R, en fin, acá está. Y entonces hacemos E por H. E por H. S, E por H. Acá está E, J sobre sigma, datos, H, corriente dato, R dato. Y ya sacamos y me da, S me da acá un valor. Con estos datos. Corriente, sigma y R son datos. Acá lo tienen. Este es el campo que está apuntando para adentro, menos R, apuntando para adentro del conductor, ¿no? Apuntando para adentro del conductor que está supliendo a Joule. Bueno, acá lo tiene. Después, ¿qué pide? El punto B, ¿dónde estoy? Acá, el punto B. Dice la potencia total que entrega el campo electromagnético a través bueno, acá dice hacerlo a través de Poynting, fenómeno, integrando Poynting. O sea, lo que me pide es P, watt. Y P es la integral del vector de Poynting. Si Poynting es watt sobre metro cuadrado por metro cuadrado, o sea, integro Poynting en la superficie en cuestión. ¿En dónde? En la superficie lateral del cilindro. Ahí integro Poynting. Bueno, hago la integral y me da S por 2pi por R. 2pi por R, el perímetro por L, esa es la superficie lateral, 2pi por R, perímetro por L, superficie lateral, y me da 5,5 miliwatts. Esta es la potencia. Energía por unidad de tiempo disipada. O sea, esto es lo que suple a la disipada, si quieren. Pero para finalizar esto, dicen, bueno, hágalo por Joule. O sea, en vez de hacerlo por campo, que es lo que hicimos nosotros acá, hagamos por Joule. Bueno, Joule es I por R cuadrado. I es un dato. R la tengo porque lo tengo sigma. Sigma es la inversa de ρ. Acá está. Ρ por L sobre S. O sea, L sobre S sobre sigma. Y cuadrado por R. ¿Y ven cuánto da? O sea, es coherente. La teoría de los campos, por supuesto. Digamos, la teoría de los circuitos es una consecuencia directa de la teoría de los campos. Uno puede sacar, saca la teoría circuital, llegar a TC1, a teoría de los circuitos, a través de la teoría de los campos. Al revés no se puede. O sea, la teoría de circuitos es una consecuencia derechito, directa, de la teoría de los campos. O sea, nosotros manejamos corrientes que sabemos que son frutos de campos magnéticos.
Pero en los circuitos decimos, la corriente es fruto de una diferencia potencial. Y nos olvidamos, o ni siquiera nos hace falta, pero nosotros sabemos que la diferencia potencial es la presencia de un campo eléctrico. ¿Quién generó la diferencia potencial? Un campo eléctrico. Ese es como el arranque, o el faro de iluminación. Bien. Les vuelvo a repetir que ante cualquier inconveniente prendan, habiliten el micrófono y pregunten. ¿Se entendió esto, lo que estoy hablando, chicos? Sí, por lo menos el problema no es grave, ¿no? El problema, bueno. Otro problema. Y acá hay algunas cositas que siempre, vieron, me gusta adornar el problema con algunas cosas de teoría o por lo menos darle un color, ¿no? Dice, un observador se encuentra a 1 metro de una fuente luminosa puntual, cuya potencia media de salida es 1 kilowatt. O sea, podemos pensar una lamparita, si quieren, ¿no? Una lamparita del demonio, no 1 kilowatt, 1000 watts, pero bueno, no importa. Una lámpara. Esto nos dice lo siguiente, chicos, antes de seguir con el problema. Un foco puntual, luminoso, se supone que emite con la misma energía en una esfera con centro en la lámpara. O sea, y esto es bastante cierto. Una lamparita emite con la misma energía ahora. Está emitiendo, me dice que la potencia es 1 kilowatt. ¿Esto qué quiere decir? Miren, esa esfera que va creciendo en el tiempo a una velocidad absolutamente impresionante, porque crece a la velocidad de la luz, ¿no? Si estamos en el aire o en el vacío, crece a la velocidad de la luz. O sea, después de en un segundo, esa esfera luminosa llegó a la Luna. La Luna sería un radio más o menos, ahí sería una esfera de 300.000 kilómetros de radio. Pero nosotros tenemos ojos mágicos o cerebro mágico, entonces pensamos que le sacamos una foto a esa esfera, por ejemplo, en un tiempo muy pequeño, qué sé yo, 10 a la menos tantos segundos. Por lo tanto, la esfera es chiquitita. Esa superficie de esa esfera contiene enteramente el kilowatt. Si consideramos que esto está sucediendo en el vacío o que el aire tiene una disipación no la tengo en cuenta, todo el kilowatt está en la superficie de la esfera. Si yo tomo 1 centímetro cuadrado de esa esfera, de esa superficie de esa esfera, voy a tener una determinada cantidad de potencia. Que un instante después, otra foto mágica, esa esfera creció y tomo 1 centímetro cuadrado de esa nueva esfera y tengo menos potencia, menos energía por unidad de tiempo. Porque la esfera fue creciendo y todo ese kilowatt, que todavía sigue estando en la superficie de la esfera, es la integral de 4pi por radio cuadrado de toda la esfera. Siempre a través del tiempo, si yo hago la integral de la esfera para un t dado, que yo sé que esa esfera ahora ocupa una superficie de qué sé yo cuánto, un radio de no sé cuánto, siempre voy a tener 1 kilowatt. Siempre y cuando no haya disipación. Siempre y cuando esté en el vacío. Esto probablemente sea un concepto que no lo hayan tenido claro y que no sé si ahora mismo lo tienen claro. La esfera crece y una superficie perteneciente a la esfera va decreciendo su energía porque ahora ese kilowatt cada vez está esparcido en una esfera de radio mayor. Por lo tanto, decrece la potencia cuadráticamente con el radio. Decrece. ¿Se entiende? Esto es independiente de que esto pudiera estar en algún medio que disipe, y después nos vamos a meter en esto dentro de un ratito, entonces hay otra caída debido a la disipación, porque ya no sería el vacío, por ejemplo. Chicos, por lo menos hay un intento de entendimiento de lo que dije, ¿me pueden responder? Sí, profe, está clarísimo. Bien, esto es lo que sucede cuando dicen, ¿cuál es la energía que nos entrega el Sol a nosotros? Bueno, nosotros pertenecemos, somos una porción mínima, la Tierra, toda la Tierra, es una porción mínima
de una esfera que tiene 150 millones de kilómetros de radio, que es el radio medio del Sol a la Tierra. Eso es una porción mínima. Y ahora, un paso más, si se entendió esto, un paso más. Si nosotros estamos a 150 millones de kilómetros del Sol, la Tierra es para la energía radiante del Sol una superficie plana. ¿Hay alguna...? ¿Me pueden decir por qué? Si está bien, si está mal, y me pueden decir algo acerca de lo que dije. La Tierra... Sí, o sea, porque la esfera que generaría el Sol de 150 millones de kilómetros es mucho más grande comparado con la esfera de la Tierra. Mucho más grande que el arco, a pesar de que para nosotros el arco de la circunferencia del radio de la Tierra es bastante grande, son 6.300 kilómetros, imagínense que a 150 millones de kilómetros, la luz que llega del Sol pega sobre la superficie de la Tierra, en la superficie iluminada, se entiende, no pegar en la no iluminada, pega sobre la superficie iluminada con la misma fase. ¿Qué significa con la misma fase? Que si yo tomo dos rayos del Sol pegando a la superficie de la Tierra, el arco que genera la Tierra por su esfericidad es tan pequeño relativo a la distancia al Sol que no hay diferencia de fase, es como si pegaran sobre un plano, porque se ve como un plano por la distancia. ¿Se entendió? Ahora un poco más. Y que él confirma lo que decimos, ¿no? Lo que el chico que recién habló. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Miren lo que dice acá. Un observador a un metro de la lamparita, que es lo que está diciendo acá, a un metro de la lamparita, el enunciado a un metro de la lamparita, ¿qué me está queriendo decir? Que ese observador ve a la lamparita, los rayos de la lamparita sobre sí como en un plano. Acá, lo que dibujo acá. ¿Ven? Si el R no es suficientemente grande, el plano es este. El plano es la tangente al rayo central. Dos rayos laterales ven a este plano con fase distinta de la central, porque todavía esta esfera no tiene suficientemente radio como para considerarlo plano. Este es el caso no plano, si quieren. ¿Entienden? A un metro de una onda, ya prácticamente es plano. Esto es lo que está queriendo decir acá. Considerarlo como que mi ejemplo, yo tomo una muestra y esa muestra pequeña que estoy tomando yo sobre una superficie no tiene todos los rayos que entran en esa superficie, que pegan en esa superficie, tienen la misma fase. A un metro. Eso es lo que para lo que me sirve este dato. Bien, entonces me dice, hallar las amplitudes la amplitud del campo eléctrico y de E0 y B0, ¿no? Hallarla. Bien. Si yo hallo el vector de Poynting, ya me es fácil hallar la amplitud, porque ya sé que vector de Poynting es E por H. Entonces, ¿cómo hallo el vector de Poynting? Y si tengo P y tengo la superficie, perfecto. Acá está. Vector de Poynting como digamos, se considera que está iluminando con la misma energía isotrópicamente. Isotrópicamente significan todas direcciones. Entonces es P sobre 4pi por radio cuadrado. Acá está el vector de Poynting. Por lo menos el módulo. 79,6 watts por metro cuadrado. Y yo sé que ese medio, ojo, esto es potencia media, esto es potencia media, esto. Entonces, potencia media genera un S medio. Es un medio de 0 por H0, ¿no? Es esto, un medio. Bueno. Y después me acuerdo que el cociente del campo eléctrico magnético de la impedancia, que en este caso es la impedancia del aire, que siempre es un dato, estoy en el aire, o el vacío, siempre es un dato, 120pi, ya está. Con un dato más digo que 0, H0 es 0 sobre Z0, ya saqué, pongo una en función de la otra, y ya me da E0 y me da H. Bueno, H pi de B, que es mu por H.
mu0 por h mu0 siempre es otro dato. 815 nanotesla. O nanoweber sobre metro cuadrado. Chicos, ¿se entendió este problema? Chiques. Bien. Sí. Bien. Ahora viene uno que es de central importancia porque es uno de los medios de enlace que nosotros vamos a entender en la segunda parte de la materia. Uno de los medios de enlace es el cable coaxil, porque para enviar, digamos, una onda para llevar datos de información, vamos a usar los coaxiles y nunca los bifilares, por algunas causas que algunas ya la podemos ir viendo. Centralmente el coaxil lo que tiene es un dispositivo que tiene grandes desventajas, y tiene algunas buenas ventajas. Una de las ventajas más grandes que tiene es que es un dispositivo que no permite que todo campo eléctrico o magnético externo a él entre en su interior. O sea, no es invadido por otros campos. Quiere decir que este coaxil puede sobrevivir tranquilamente en un lugar en donde haya campos, por ejemplo, eléctricos importantes. Por ejemplo, en el caño de los 220 volts, si quieren, para decirlo en forma concreta. Ustedes pueden tener, de hecho, muchos de ustedes lo tendrán, en la misma cañería donde viene una línea de 220, está el coaxil llevando la información, que después la ven en la computadora o en la televisión, y no tienen ningún problema. En cambio, si esa señal se mandaría por un cable bifilar paralelo, no este coaxil cilíndrico, así, con el conductor interno, es decir, no, sería imposible, porque no podría poner un cable de 220 al lado, porque el de 220 genera un campo eléctrico tan importante que no vería nada, absolutamente nada. Bueno, el cable coaxil no permite que el campo externo entre, y también tiene como contrapartida, también buena, que si hubiera otro cable al lado, también con señal inteligente, otro al lado, él mismo, el coaxil no sale, no invade a otro. Conclusión, los campos eléctricos y magnéticos en un cable coaxil están confinados en el dieléctrico entre ambos conductores. Ni afuera hay campo propio, ni de afuera le puede entrar campo a él. Eso le llaman, en una jerga, le llaman estanco. Eso es una palabra bastante común, es un cable estanco, quiere decir que no permite que le entre campo ni que salga campo. Bueno, entonces acá tenemos un cable coaxil, un conductor central de radio R1, un conductor la malla externa de radio R2, alimentado por una pila que genera corriente continua. Esto es importante, ahora van a ver por qué. Entonces, yo voy a alimentar este coaxil con una pila. Quiero mostrarles algo, ¿no? Uno no va a mandar información en continua, ¿no? Si no es alterna, no. Prácticamente no se envía nada. Entonces, vamos a generar una continua de un valor. No importa el valor, no tiene dato, no importa. Entonces, hay una corriente por el conductor central, este es el borne positivo, ¿la ven? La corriente va por el conductor central y vuelve, pasa por una resistencia, ahí se disipa en esta resistencia externa, y vuelve y se va a tierra, ¿no? Vuelve la pila, así también. Bien, entonces, acá tengo la corriente, esta corriente genera un campo adentro del coaxil que tiene esta dirección y sentido, ¿la ven la puntita de la flecha acá? Acá justo entra ahí en el plano, entra H. El campo magnético, si el central es el positivo y la malla es el negativo, que en este caso lo es porque está puesta la pila así, el campo eléctrico siempre es perpendicular a ambos conductores, saliente del positivo, entrante en el negativo, acá lo tiene. Bien. Acá tengo un X y Z para que vean que el vector S acá es así. ¿Por qué es así acá? Porque se considera que no se considera
que tenga resistencia. O sea, es prácticamente ideal. No hay problema porque si son tramos cortos, muchas veces los coaxiles se consideran con poca resistencia porque los conductores tienen muy buena conductividad, es muy alta, y el dieléctrico es muy bueno. En la actualidad hay dieléctricos muy buenos, y lo que se pide del dieléctrico, del aislante, del material que está compuesto el vano entre ambos conductores, se pide que no tenga portadores para conducir. O sea, un dieléctrico, por sobre toda la cosa, es un aislante. Y el aislante perfecto es aquel que no tiene ningún portador, de ningún electrón, si quieren, para conducir. Eso es imposible de que no haya ninguno, porque en la naturaleza nada es cero y nada es infinito, salvo la injusticia. Después nada es infinito, pero en este caso nosotros admitimos que son tan pocos, porque el dieléctrico es muy bueno, que lo podemos considerar que no tiene conducción. Conducción. Por lo tanto, si uno hace E vectorial H en todos los puntos, da esta dirección. Esta dirección. Ahora, no me da entrante al cable, como aprendí acá, no me da entrante al cable porque considero que no tiene resistencia. Por lo tanto, Joules no existe. Por lo tanto, todo el vector de Poynting está en el dieléctrico apuntando hacia donde a mí me interesa, hacia la carga. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer el balance de potencia, el que ya vimos cuando vimos vector de Poynting, el balance de potencia sin tener en cuenta la resistencia. O sea, el balance de potencia de este cable así, miren lo que estoy dibujando acá. ¿Lo ven? Tomo todo el cable con la pila, ¿lo ven? Así, sin la resistencia. Este es el balance de potencia. Entonces, ¿qué me dice el balance que tengo que evaluar yo? Evalúo. ¿Hay pérdidas? O sea, ¿está Joule acá? Este es el término de Joule, ¿no? J cuadrado sobre sigma, este es. ¿Está Joule? No, no está Joule. Ah, bueno, entonces cero. Este término es cero. No está porque es mágico, no hay resistencia, no hay resistividad, la conductividad es infinita, bla, bla. Cero, perfecto. Segundo término. La variación del campo magnético. Variación del campo, no, eléctrico. Primero es el eléctrico. Variación temporal del campo eléctrico. Es nula. ¿Por qué es nula? Porque ¿cómo va a haber variación si es corriente continua? El campo eléctrico no varía en el tiempo. Ah, entonces este término es cero. Este otro término, variación del campo magnético. Y es nula también. Porque la corriente genera un campo magnético, pero como la corriente es continua, el campo magnético es estacionario, no hay cambio de campo magnético. Por lo tanto, este término es cero también. Por lo tanto, estos tres términos que me estarían informando para dónde se me puede ir la energía, una en forma de calor, no se me va, y otra en forma de una onda que se podría, digamos, emitir como una antena, si quieren, como una antena, que de hecho siempre emiten como una antenita, tampoco lo hay, porque si no hay variación de campo en el tiempo, estoy salvado. Sí, se le puede llamar salvado a esto, ¿no? Perfecto. ¿A qué es igual todo esto? Al vector de Poynting, a donde se generó esa energía. Si ustedes se fijan en el balance de potencia que vimos hace un par de clases, acá en vez de un signo igual hay un signo menos. Más, menos igual a cero, es lo mismo. Acá hay un signo menos en el vector de Poynting. Yo acá saqué el vector de Poynting afuera, del otro lado del igual. Es el vector de Poynting. Entonces, ¿qué me está diciendo el vector de Poynting? Me está diciendo que toda la energía que yo estoy entregando a través de la fuente no se va ni por ondas afuera, ni por Joule, por Joule, por disipación. Se está yendo a algún lugar que no lo sabe Poynting, porque como yo estoy evaluando sin la resistencia, me dice, mire, estará yendo a algún lado. Hay que verlo. Bueno, ese lado es esta R. Viene a entregarse acá, a disiparse acá. Es mi objetivo en este caso. ¿Lo ven claro esto? Acá está un poquitito hablado esto. Entonces, ¿qué hago? Calculo H, calculo E, siempre lo mismo.
con los datos que tengo. Entonces me da acá E, me da acá H. ¿Dónde está H por un lado? No lo vi yo. Acá está H. Acá está E. Hago E por H. Acá lo puse en lambda, en vez de ponerlo en carga, en lambda. Es Coulomb sobre metro, lambda. Acá está. Entonces me da esta expresión. Esto acá terminaría pointing. Acá terminaría. Si me piden pointing, acá termina. Lambda por i sobre 4pi cuadrado, epsilon 0, 1 sobre r cuadrado. Esto es pointing. Perfecto. Ahora, si yo digo que pointing es watt sobre metro cuadrado, y yo me pongo a mirar esta expresioncita, yo digo, a ver, metro cuadrado está acá, R cuadrado. Y acá tengo amper, corriente. Lo que tengo acá es amper sobre metro cuadrado. Amper sobre metro cuadrado. Corriente sobre metro cuadrado. Quiere decir que todo lo demás, lambda sobre el 4pi, bueno, sobre epsilon 0, es una tensión. Porque después volt por amper sobre metro cuadrado es pointing. Volt por amper sobre metro cuadrado es pointing. Watt sobre metro cuadrado. Perfecto. Quiere decir que lambda sobre 4pi cuadrado por epsilon 0, si yo hago las unidades de lambda sobre epsilon 0, en algún lado la hice, ahora la vamos a ver, acá está, lambda sobre epsilon 0, como unidad, ¿no? Es V, es el potencial de la fuente. Esto es, para que lo puedan mirar un poco como campo y como circuito. Lambda sobre 4pi cuadrado epsilon 0 es volt. Volt por amper sobre metro cuadrado es volt. Por amper sobre metro cuadrado es pointing. Perfecto. Entonces, acá terminó si es pointing, digamos. Pero no me pide. ¿Qué me está pidiendo acá? Veamos. Me pide hallar la transferencia de potencia a una carga R. La transferencia de potencia que hace pointing a una carga R. Bueno, vengo acá. ¿Por dónde va a pasar esta potencia a la carga? Va a pasar por el dieléctrico y le va a ir a la resistencia. Por el dieléctrico y la va a ir porque por el dieléctrico va S. Entonces yo tengo que evaluar la cantidad de energía por unidad de tiempo que atraviesa la superficie del cable coaxil, pero la sección esta, porque ese atraviesa la sección del cable del dieléctrico. Acá hice un dibujito. ¿Ven? ¿Ven la sección? Esta es la sección que atraviesa la potencia, la energía por unidad de tiempo. Esta es. Por lo tanto, tengo que hallar en cilíndricas el diferencial de S, porque yo ¿qué voy a hacer? Que P es S por diferencial de S. ¿S qué es? El vector de Poynting. ¿Y diferencial de S qué es? La energía por unidad de tiempo atravesada por el vector de Poynting. Es esta la superficie, esta, el diferencial de S. ¿A qué es igual en cilíndricas? El diferencial de S es R por diferencial de phi, diferencial R. R por diferencial phi, diferencial R. R, este es el diferencial de phi y este es el diferencial de R. Acá es un pedacito, un diferencialcito de ese acá. Acá está. Por supuesto está, el diferencial de superficie siempre es perpendicular a la superficie, está en K. Igual que S, son paralelos, por supuesto. Siempre las superficies planas, o toda la superficie, su vector superficie es perpendicular a la superficie. Bueno, acá está. Entonces, ¿qué hago? S por diferencial de S. Bien, R con R, ¿qué me queda? Se me va un R. ¿Y qué me queda? 1 sobre R me queda. Todo lo demás es una constante. Me queda integral, integral de superficie. ¿Qué superficie hablo? ¿Entre qué? La superficie que ataca el vector de Poynting. Mínimo R1, máximo R2. La superficie del dieléctrico atacada por el vector de Poynting. Entre R1 y R2
y entre 0 y 2pi. Diferencial pi es de 0 y 2pi, ¿lo ven? Toda la vuelta. Bueno, la integral de 1 sobre r entre r1 y r2 es el logaritmo natural. Y la integral de superficie entre 0 y 2pi es 2pi. Acá está la primera integral y acá está la segunda. Logaritmo natural de r2 sobre r1 y 2pi. Que aplicado acá, me da lambda por i por el logaritmo natural sobre 4pi r cuadrado epsilon 0, esto lo tenemos por 2pi, este 2pi. Y acá otra vez le volví a repetir lo que es la parte que es la... Porque ahora me queda V por I. Esto es V por I, potencia. Ya no tengo más. Denominador cuadrado, potencia, V por I. V por I. ¿Ve? Chicos, que al fin y al cabo es Joule, ¿no? En la resistencia es V por I. En el dieléctrico es Poynting. ¿Entienden la cercanía entre la teoría de los campos y nosotros como electrónicos? Como TC1, si quieren. ¿Entienden? Chicos. Bien. Entonces voy a cambiar voy a cambiar el archivo. Voy a poner el otro. Les voy a mandar rápidamente el archivo nuevo. Pero ¿saben qué? Le retoqué un poco este último. Ustedes ya lo tienen, el 6. Pero le voy a mandar de vuelta el 6 y el 7. Y el 6 elimínenlo, pongan el 7 porque le hice unos retoques y unos agregados y qué sé yo. Así que se los voy a mandar juntos. Los dos, el 6 lo eliminan y ponen ese, y el 7 es este, que viene acá ahora. Pongo. Sí. No, este lo cierro. ¿Qué hice? Ahí está. Bien. Chicos, propagación en medios con pérdidas. Acá tenemos que hablar un rato. Porque acá nosotros queremos, centralmente la idea es esta. A ver, les pido por favor que me interrumpan lo que consideren. Nosotros, o lo que no entienden, eso quiero decir, ¿no? O lo que, alguna incógnita que les pueda aparecer. Nosotros queremos enviar señales, ondas, a través de medios que no tengan conducción. Estamos absolutamente en el camino opuesto a la conducción eléctrica. La conducción eléctrica es para que la corriente vaya por el cable y ese cable y esa corriente eléctrica le diga al campo que viene por afuera, le dice, vení al lado mío. O sea, es la ruta para llegar a Mar del Plata. Si uno está en Buenos Aires y le sacaron toda la ruta, ¿cómo llega a Mar del Plata? No tiene ni una más remota idea de para dónde es, porque no tiene ni siquiera existe la brújula. Entonces necesito una ruta para ir a un lado. La ruta es el cable por donde va la corriente. La corriente constantemente le está diciendo a la onda que pasa para el lado de él, la corriente va despacio, tranquila, pero la onda pasa rápido, pero les está diciendo, este es el camino, este es el camino, este es el camino. Por lo tanto, ¿y la onda por dónde va? Por un dieléctrico. Y el dieléctrico no tiene que tener pérdidas. Y para nosotros las pérdidas es que tenga conducción, que tenga sigma, porque eso le va a significar Joule. Por lo tanto, para nosotros los medios con pérdida son los medios que tienen sigma. Y cuanto más sigma tiene, más pérdida tiene. Y si tiene sigma infinito, es absolutamente inútil, porque no puede caminar ni un milímetro, que se va todo en energía o en forma de calor. Por lo tanto, en los medios sin pérdida para nosotros, en la teoría, el ideal es el vacío, que tiene sigma cero. Por eso, y es totalmente cierto, por eso a nosotros nos llega la luz de una estrella, que nos llega atenuada
por supuesto, porque si no esto sería una luz infernal día y noche, ¿no? Si no se atenuaría. La luz de la estrella, de cualquier estrella que está a 250.000 años luz de distancia nuestro, nos llega como un puntito. ¿Por qué? Porque llega atenuada, porque simplemente porque la distancia que recorrió es tan grande que en la Tierra es un punto matemático visto desde esa estrella y la energía que le llega a ese punto matemático es mínimo. Lo que veníamos hablando de energías que están establecidas en toda una superficie que es la del radio en cuestión. ¿Entienden? Por eso nosotros la vemos como puntito, pero en realidad no hubo ninguna disipación. Porque si hubiera una mínima disipación en la semejante distancia que recorrió la luz esa, no llegaría en absoluto nada acá. Bien, entonces vamos a arrancar con esta idea. ¿Se entendió que la idea es de medios con pérdidas es que tengan sigma distinto de cero? O sea que siempre un poquito va a tener y vamos a analizar eso. Vamos a tratar de que sea lo menor posible. Analicémoslo. Bien, entonces, ¿dónde arrancamos? De Maxwell, por supuesto. ¿De cuál ecuación de Maxwell? La que tiene las dos, la que conducción, corriente de conducción y corriente de desplazamiento. ¿Por qué vamos a evaluarlas y a darles peso a ambas? Bien, entonces, corriente de conducción JC, corriente de desplazamiento derivada de D respecto de derivada temporal de D. Bueno, acuérdense que D es epsilon por E, acá lo tienen, y que JC es sigma por E, acá lo tiene. Y vamos a trabajar en forma armónica. ¿Qué significaba en forma armónica? En forma de senos o cosenos. En vez de ponerlo E igual a E0 por el seno de omega t, lo pongo en forma exponencial, que me involucra tanto a seno como coseno, el que se me ocurra. Da lo mismo, total hay 90 grados de diferencia entre uno y el otro. Para este caso no importa. Acá lo tienen. Entonces, la derivada parcial de respecto del tiempo, que eso es lo que queremos hacer, cuando derivo, esto baja J omega y me queda J omega por E a la E0, a la E a J, E sub 0, por E a la J omega t, o sea, me queda J omega epsilon. Conclusión, decir epsilon por la derivada parcial de respecto del tiempo es decir J omega epsilon por E. Acá. Y acá lo tengo, el rotor de H en forma armónica. Chicos, en forma armónica. Saco el factor común E y me queda una ecuacioncita que la vamos a usar muchísimo, ahora van a ver por qué. Pero acá está, por eso tiene esta marca acá para poder identificarla. ¿La ven? Simplemente saqué E factor común. Lo mismo para H. Acuérdense que Maxwell dice que el rotor de E, bueno, entonces es Faraday puesto en Maxwell, ¿no? Menos derivada parcial de B respecto al tiempo. B es mu por H. ¿Y H qué es? Armónicamente, esto. Por lo tanto, me queda esto. Esto es Maxwell en forma armónica. Ya tengo rotor de H y rotor de E en forma armónica. ¿Chicos? Bien. Entonces, ¿ahora a dónde vamos? Bueno, a Laplace, porque Laplace siempre está presente. El laplaciano. Esto es laplaciano. Este laplaciano ya lo vemos. Mire, el rotor de H0, chicos. Ya lo van a ver. Es Maxwell, ¿no? Rotor de H0. Por lo tanto, me va a quedar el laplaciano de H menos el rotor de rotor. Eso ya lo van a hacer. Pero, ya lo tienen en mente, pero miren. Voy a aplicar rotor a esta. A esta. Acá está. A esta. Voy a aplicar rotor. Entonces me queda rotor de H igual a rotor de E. Acá está. Pero el rotor de H que es igual a menos el laplaciano, ¿no? Porque esto lo voy a fumigar. ¿Ven? Se lo fumigo. Por lo tanto, me queda que el laplaciano de H es menos el rotor de H. Perfecto. Pero, ¿qué había escrito? ¿Qué era? A ver, ¿dónde tengo que llegar? ¿Qué era? Uno era J omega mu por H y la otra es esta, sigma por J omega epsilon. ¿Ven que lo reemplazo acá? Acá está. Laplaciano de H es J omega mu por H sigma más J omega epsilon.
Bien, acá lo tengo. Y acá aparece ya algo, ¿eh? Ya vamos. Esto para Laplaciano para H. Y este es el Laplaciano para E. Observen, Laplaciano de H. J omega mu, sigma más J omega epsilon, H. Laplaciano de J omega mu, sigma J omega epsilon, E. Bien. Acá hay un factor, J omega mu por sigma más J omega epsilon, que depende solo del medio. ¿Por qué? Porque si estoy en un determinado medio, analicemos, mu no cambia, permitividad magnética. Sigma no cambia, el sigma del medio. Omega no cambia porque es la frecuencia. Y no puede cambiar la frecuencia. Y epsilon no cambia porque es el medio. Por lo tanto, todo esto, J omega mu por sigma, es una constante en un medio, otra vez, sigma, mu y epsilon dependen del medio, y omega del generador. Por lo tanto, esto no cambia en mi trabajo, en el problema mío. Es tan importante esto, tan importante que lo vamos a ver hasta el hartazgo, que se lo llama a este J omega mu, que multiplica sigma por más J omega epsilon, se lo llama gamma cuadrado. Es una constante y esta se llama la constante de propagación, gamma. Yo lo puedo poner como gamma cuadrado, es una constante. Lo pongo como gamma cuadrado porque necesito que me aparezca la raíz, eso va en el futuro. Gamma es la constante de propagación, es la que identifica a la propagación de la onda electromagnética en forma total. Es absolutamente imprescindible esta definición, este entendimiento de esta definición. No, la definición es el entendimiento. Es una constante que me identifica a la onda. Punto y aparte, así. Yo quiero identificar a la onda, gamma. Bien. Tiene unidades 1 sobre metro, ahora lo vamos a ver. 1 sobre metro, ahora lo vamos a ver. Bien. Por lo tanto, si a esto lo llamo gamma, puedo poner que Laplaciano de H menos gamma cuadrado por H es igual a 0, y para E es menos gamma cuadrado. Miren, acá me equivoqué. Acá va una E, chicos. Acá me equivoqué, ¿eh? Acá va una E. ¿Lo ven que va acá, sale de acá, no? Acá va una E, está mal esto. Bueno, acá lo puse bien, pero acá son E. Bueno, acá tengo las ecuaciones de Helmholtz. ¿Qué son las ecuaciones de Helmholtz? Son las ecuaciones de D'Alembert que vimos hace tiempo. A ver, se la voy a mostrar. ¿Dónde estaba D'Alembert? Acá. Esto nosotros lo vimos hace 3, 4 clases, no me acuerdo. Es D'Alembert, pero miren, acá no incluía las pérdidas, no incluía la atenuación. En cambio, acá, esto incluyen, ven que está gamma y gamma está sigma. O sea, está incluida en Helmholtz, está incluida las pérdidas. En cambio, en D'Alembert no la tenía en cuenta, las pérdidas. No había pérdida, ni la nombrábamos. No había pérdida. Miren, de Helmholtz se lo puede pasar a D'Alembert. Al revés, no, de esta. Si yo pongo sigma 0, por ejemplo, estoy en el vacío, me dice, por favor, ¿me arregla esta para el vacío? Perfecto, digo, sigma es igual a 0. Entonces pongo J omega mu por sigma es 0. Me queda J cuadrado omega cuadrado mu por epsilon. O sea, menos J cuadrado, menos omega cuadrado mu por epsilon. Menos omega cuadrado mu por epsilon. Si yo lo derivo 2 veces en forma armónica, cuando lo derivo 2 veces en forma armónica, me da esto. Acá lo hice, ¿eh? ¿Ven? Esta me da esta.
esta, me da esta. Chicos, o sea, del medio, voy derecho, cuando hago sin pérdidas, llego acá, y cuando lo derivo 2 veces, me da esto. O sea, otra vez, de Helmholtz puedo llegar a D'Alembert, a lo que vimos nosotros. ¿Cuál era esta expresión? Era la que usamos para saber si una expresión matemática cualquiera, una función matemática cualquiera, era una onda que se propagaba. Entonces D'Alembert dice, bueno, si usted quiere saber si esta función matemática es una onda, tiene que cumplir esto. La tengo que derivar 2 veces respecto al espacio, 2 veces respecto al tiempo, ya lo hicimos esto, ¿eh? Y me tiene que cumplir, multiplico las derivadas temporales 2 veces, la multiplico por 1 sobre epsilon y me tiene que dar esto. Si cumple, eso es una función, esa función matemática es una onda que se puede propagar, que se propaga en el espacio. Pero no tenía en cuenta el sigma. En cambio, ahora está más amplio. Es esto. Esto. Acá lo tiene. Con este error también. Con N acá. También. Bien. Entonces, ¿qué decimos? Que gamma, la constante de propagación, es un complejo. Es un número complejo, porque tiene una parte real y una parte imaginaria. Si gamma es un complejo, lo puedo escribir como todo complejo, con una parte real y con una parte imaginaria. Se los presento. Gamma tiene una parte real, que la vamos a llamar alfa, y una parte imaginaria que la vamos a llamar beta. Alfa más J beta. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. La parte real va a ser la encargada físicamente para nosotros de simbolizar las pérdidas. Y si no hubiera pérdidas, miren qué importante es esto. Si no hubiera pérdidas, por ejemplo, estoy en el vacío o en un dieléctrico que es muy bueno y la pérdida es despreciable, bueno, alfa es igual a 0, me queda que gamma es J beta. ¿Hay onda si no hay pérdida? Por supuesto. Por supuesto. En el vacío hay onda. Y sí, si llegan las ondas todo de la energía del Sol a la Tierra, ¿cómo no va a haber? Hay onda. Miren qué importante. Miren qué importante. ¿Gamma puede ser 0? Me equivoqué. ¿Alfa puede ser 0? Sí. ¿Beta puede ser 0? No. Si beta es 0, no hay onda. Si beta es 0, no hay onda. ¿Por qué? Porque si beta es 0, ¿qué era beta? La constante de fase. ¿Qué significaba beta? ¿Cuánto se desfasa la onda por cada metro que se desplaza? Y si la onda no se desplaza, si no cambia la fase, la onda, cada metro que lo que está caminando es una continua, porque no cambia la fase. Por lo tanto, si beta es 0, no hay onda. Si gamma es 0, no hay atenuación. Y miren qué sorprendente. Beta es el que está asociado con el número imaginario. O sea, el pobre Euler, que le llamó imaginario porque pensaba que era una imaginación, un número al cuadrado que dé negativo, era una imaginación, no supo que sin los números imaginarios no se podría modelizar una onda electrónica, entre otras cosas, entre otras cosas. Tiene más realidad el número imaginario que la parte real. Y sí, porque no lo puedo obviar esto si quiero modelizarlo. Bien, alfa es la constante de atenuación, Neper por metro. ¿Y qué me dice? ¿Cuánto se atenúa la onda cada metro que se desplaza? Y beta es la constante de fase. ¿Qué me dice? ¿Cuánto se desfasa la onda cada metro que se desplaza? Neper sobre metro cuadrado, Neper unidad de atenuación, Neper o decibel, y radianes o grados sexagesimales, cambio de fase. En realidad nosotros usamos mucho los radianes, mucho, más que los sexagesimales. Bueno, pero
Y mucho más el Neper se usa porque el Neper tiene la base E de Euler. En cambio, el logaritmo decimal tiene la base 10. Ahora después yo lo hice para que lo vean. Chicos, acá lo tienen. Acá está escrito un poquito. Quiero que me digan, por favor, abran el micrófono y quiero que me digan si se entendió mínimamente todo esto, porque es muy importante esto, del entendimiento. ¿Quieren alguna cosa que les pueda decir? Abran el micrófono, por favor. No son tan... Yo una pregunta. En ¿Vale? el vacío la conductividad siempre sí o sí es cero, porque, o sea, a mí yo tengo la duda porque en el vacío está la permitividad eléctrica y La el magnética cero. también está, pero Sí, la eléctrica y la lo que magnética. no tiene es portadores de carga, porque el vacío es la ausencia total de toda partícula. Por lo tanto, no hay ni un mísero electrón, y si no hay ni un mísero electrón, J, no hay corriente de conducción, no puede haberla. La corriente de conducción son portadores de carga, electrones o positiva, por ejemplo, en un gas. Vos tenés un tubo, tenés una lámpara bajo consumo, un tubo, ahí hay portadores de carga, positivos y negativos. Uno va para un otro, para el otro. O sea, lo que podemos llamar protones o electrones. En el gas están libres y, bueno, en el vacío no hay ni un protón ni un electrón. Por lo tanto, J de conducción es perfectamente nula. Por lo tanto, no hay disipación. No, está bien. Está bien, bien, bien. ¿Mm? Gracias. Eso no quiere decir que el campo magnético tenga un valor, 4pi por 10 a la menos 7. Y que el campo magnético, perdón, el campo eléctrico, el campo magnético, quise decir la permitividad, me equivoqué. No quiere decir que la permitividad magnética tenga un valor, 4pi por 10 a la menos 7. Y la permitividad eléctrica tiene un valor, 8,85 por 10 a menos 12. Bueno, esto es un poco una cosa que los volvió locos a todos los físicos del siglo XIX y del siglo XVIII, porque decían que muchos todavía, hay algunos que sí, esta idea, que no podía ser, que no exista el vacío, porque cómo los campos se van a mover en el vacío, bla, bla, bla. Bueno, es otro tema ese. Pero lo que sí para nosotros, que el vacío es la ausencia de toda partícula, por lo tanto no hay corriente de conducción, nula, cero. Por lo tanto no puede haber disipación. No hay choques entre ellas, que es la disipación, no hay. Chicos, ¿entendieron? Bien, entonces las ecuaciones de Helmholtz, que son estas, siendo gamma, está gamma cuadrado, siendo j omega mu por sigma j omega, es esto, estas dos, tienen las siguientes soluciones. Tienen dos soluciones particulares, esta y esta, dos particulares, y una solución general que es la suma de las dos particulares. Las dos soluciones particulares, si ustedes la conocen, si lo piensan un poquitito, se van a dar cuenta. Acá hay un menos y acá hay un más. Una es la onda incidente, la que tiene y la otra es la onda reflejada. Chicos, esta es la onda incidente y esta es la onda reflejada. Porque en un medio, si quiero aplicar la solución general, ¿cuál sería la solución particulares? La onda incidente. Analizo la onda incidente que va para allá. Va toda para Chascomús. Entonces, analizo esa. Es esta. Bueno, es una solución. Y si no analizo esta, ¿cuál es esta? La reflejada. Ah, en Chascomús pegó contra una pared y vuelve para acá. Entonces analizo la que vuelve. Analizo la que vuelve. Únicamente la que vuelve. Es otra solución. Bueno, la solución general es la imbricación de ambas. Las dos. Que no quiere decir después que yo tome una de las dos, no hay ningún problema. Pero la solución general es esta. Y nosotros vamos a tomar esta. La suma del incidente más la reflejada en un medio. Si no lo hubiera, me quedo con una y listo. Esta es la general. Entonces, donde pongo gamma, me pone el gamma, pongo alfa más j beta, menos, adelante por este menos y en el otro más, y entonces me doy cuenta
que no tengo la componente temporal. La componente temporal, mírenla acá, no está más. Alfa es la constante de atenuación, beta es la constante de fase, pero no tengo E a la J, como yo derivé, me desapareció esto. Por lo tanto, mi onda, que yo ya lo sé, mi onda, ya lo sé, para que exista, tiene que tener una componente espacial, una componente temporal, ya lo vimos hace 3 o 4 clases, no me acuerdo. Entonces yo perdí la temporal, acá está la temporal. En la incidente y en la reflejada. Acá está. En la incidente y en la reflejada. Acá está. Entonces, E0, la amplitud del incidente por E a la J omega T, por E a la menos alfa más J beta por Z, más la reflejada E a la 0R, por E a J omega T, por A alfa más J beta. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, abro este paréntesis, abro este paréntesis, y pongo las cosas que están en J juntas y las que no tienen J afuera. Simplemente, acá E a la menos alfa, ¿la ven, chicos? E a la menos alfa, lo pongo acá, y con J lo amontono todo acá. Acá lo tiene. Por lo tanto, ahora esto está un poquitito más ordenado, la incidente y la reflejada. Ambos se atenúan, porque la onda cuando va de acá a Chascomús se atenúa y cuando vuelve se atenúa también. Entonces, por lo tanto, está en los dos lados. Y después, esta porción es la que conocen ustedes, la parte sin atenuación. La atenuación la tengo acá. Observe que la atenuación es un factor que depende del número real. Y la onda, propiamente dicho, es un factor que depende del número imaginario, de J. Acá está metida la atenuación, acá está metido ohm, acá está metido joule, acá. Es real, números reales. Por algo la resistencia es el real y el capacitor y el inductor aparece la J por todos lados. Está todo imbricado, ¿se entiende? Bien, entonces, ¿qué me dice? Y bueno, vamos a ir acercándonos a lo nuestro, ¿vieron? Para no quedarnos con un fárrago de ecuaciones que más bien sería de física teórica. Entonces, vamos acercándonos a lo nuestro. Si alfa es pequeño, dice, ¿no? El amortiguamiento lo será, o sea, el amortiguamiento es lo que se va cayendo la onda, ¿no? Amortiguada, se va disminuyendo. Si alfa es grande, miren, un conductor, alfa es tan grande, pero tan grande, que la onda, si uno pone una plancha de un conductor y le pega con una onda eléctrica, una onda electromagnética, eléctrica en este caso, le pega al milímetro, ya no tiene más onda. Se murió. ¿Por qué? Porque sigma vale 58 millones. O sea, si uno quiere aislar una zona del espacio, no tiene más que hacer una jaula de conductor, porque no va a entrar en mi jaula el campo eléctrico. El eléctrico no va a entrar. Bueno, hemos inventado, después ya que lo inventó, la jaula de Faraday. Eso lo inventó Faraday en el año 1830. Es un dispositivo en donde adentro no hay ningún campo eléctrico. Yo me quiero aislar porque tengo que tener instrumentos muy delicados, por lo que fuera. Entonces hago una cabina que tiene las 4 paredes, el techo y el piso de un conductor. Finito, no importa, porque es igual con 1 milímetro no queda nada. Lo que pasa es que no se va a sostener a lo mejor el conductor mecánicamente, por 1 milímetro eso es otro problema. Pero eléctricamente no. Bien. ¿Se entiende? Una conclusión derecho de lo que estamos aprendiendo. De ir a parar a cosas que, por ejemplo, las vieron en otro lado, y cómo todo esto es congruente, ¿no es cierto? ¿Ven? Bueno, acá está alfa, j, beta, siendo j, omega mu, sigma, es gamma cuadrado, acuérdense, chicos, acuérdense en esto. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? No lo voy a hacer yo acá, es simplemente álgebra. Vamos a obtener alfa y beta. Alfa y beta, ¿por qué? Porque yo quiero aplicar esto, no quiero quedarme con la teoría, quiero aplicarlo a los medios. Después lo voy a aplicar a los medios, después los voy a dividir. Y si el medio es conductor, y si el medio es dieléctrico, lo vamos a hacer todo eso. Pero lo vamos a aplicar. Por lo tanto, quiero sacar cuánto
¿cuánto es el parámetro alfa? ¿Cuál es la expresión de alfa? ¿Cuál es la expresión de beta? Para poder manejarme. Si yo tengo este medio, la onda, ¿cuánto se va a atenuar? ¿Cuánto poco? ¿Mucho? Ay, no me conviene, no me conviene. Bueno, eso quiero hacer. Por lo tanto, agarro matemática, álgebra, no es muy difícil, acá lo tienen, no es, pero es largo. Se lo aseguro que no es difícil. Lo único difícil que va, difícil. Hay una bicuadrada, si eso se le puede llamar difícil, hay una bicuadrada, ¿eh? ¿Ven? Aparece una bicuadrada, o sea, está 4 omega cuadrada, ¿eh? Una bicuadrada. Bueno, y acá aparece alfa. Esto es lo que aparece. Todo esto no lo hago, no quiero perder tiempo, lo voy a leer sin ningún sentido. Acá tienen la expresión. Miren, alfa es una función, o sea, la atenuación por unidad de longitud es una función de la frecuencia de mu, de epsilon y de sigma. O sea, de la fuente, de la frecuencia de la fuente y del material. En cuanto el material, en cuanto a permitida magnética, permitida eléctrica, y en cuanto conductor, sigma. Si ese medio tiene conductor, fíjense que va a subir la atenuación con la frecuencia, ¿eh? ¿Ven? Alfa sube con la frecuencia, ¿eh? O sea, el mismo medio, más frecuencia, más atenuación. ¿No? Ah, miren que van a aparecer cosas importantes ahora, ¿eh? Ahora, si yo se lo cuento porque a veces, lo dije, ¿no? Miren, si subo la frecuencia, sube la atenuación. Si subo la frecuencia, sube la atenuación. Quiere decir, chicos, algo que va a sonar insólito, pero esta ecuación me lo está diciendo. Ahora, un medio es conductor, ya no es conductor como lo teníamos antes. Ahora es conductor en función de la frecuencia. Quiere decir que todos los materiales que nosotros decíamos que eran conductores, ahora tenemos que decir, momentito, ¿hasta qué frecuencia es conductor? Sí, señor. El cobre, nadie duda que es un buen conductor, porque nadie duda que lo usamos en baja frecuencia. Pero ¿a alguien alguna vez se le ocurrió emitir luz por un cable de cobre? No le va a ser fácil, ¿eh? Ni un centímetro. ¿Por qué? Porque a la frecuencia de la luz el cobre es opaco. Uno ilumina un cable de cobre con un haz finito de luz por adentro del cable y no lo va a salir del otro lado. Y no es una onda electromagnética, y sí, la luz es una onda electromagnética como otra. ¿Y por qué? Porque la frecuencia es muy alta, 10 a la 17. Y el cobre a esa frecuencia no es más conductor. Vieron que ahora la tipificación de buen conductor, buen aislante, está atado aparte de estar atado a sigma, mu, a epsilon, por supuesto, está atado a la frecuencia. Chiques, ¿se entendió hasta ahora? Sí, y para más alta frecuencia el aire es mejor conductor entonces que el cobre. No entendí nada, para hablar un poquito más fuerte. Perdón, para más alta frecuencia el aire es mejor conductor que el cobre. Por supuesto. Sí, señor, y si no estaríamos en la oscuridad total, por supuesto. Sí. Bien. Acá trabajamos un poquito, lo mismo que antes, y sacamos beta. Igual que antes. Sacamos de un lado, pasamos para el otro, el denominador, lo dividimos, lo multiplicamos por A más B, A menos B. Ven que no es gran cosa, no es. Bien. No es gran cosa. Y llegamos a beta. Y en beta aparece algo que si uno no lo recuadra o qué sé yo, lo habla un poco, pasa desapercibido. Porque miren, beta, ¿de qué función? De omega, mu, epsilon y sigma. Ah, que omega sea función de beta, me equivoqué, lo dije al revés, que beta sea función de omega, no nos alarma, porque beta es la constante de fase. Me dice cuánto se desfasa, entonces la onda si tiene más frecuencia, bla, 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 es razonable. Pero algo que no lo imaginábamos es que beta sea una función de sigma, ¿eh? O sea, la parte real
la parte de conductividad, la parte de ohm, la parte de joule, se nos metió en la onda. O sea, que la onda va a cambiar su desfase, o sea, el cambio de fase, va a cambiar con la atenuación, porque está metido sigma. Ven que esto puede pasar desapercibido si uno no le da bola. Como que la atenuación cambia con omega y como que beta cambia con sigma. ¿Ven que lo tienen cruzado? Bueno, estas dos ecuaciones, esta y esta, la de alfa y la de beta, son generales. Sirven para, yo quiero analizar el medio mío tal, pongamos, yo tengo este medio, a ver el poliestileno, que es el dieléctrico por excelencia de los coaxiles. Y tengo que ver la frecuencia, el epsilon del poliestileno, la omega, bueno, ya lo vi, sigma del polietileno, bla, bla, y bueno. Entonces, un poco, es un poquitito, está bien que ahora está la calculadora, que uno la hace un programita y lo mete y se acabó, y qué sé yo, pero es mucho más visual tildar un poco los medios, si son buenos conductores o malos conductores, digo bien, de acuerdo a la conductividad o no, entonces, y simplificar estas ecuaciones. Entonces, vamos a pasar estas dos, ¿qué quise decir? Que ni me entendí yo de lo que quise decir, es que vamos a simplificar alfa y beta tipificando a los medios como conductores y no conductores o algo así. Buen conductor, mal conductor, buen dieléctrico, mal dieléctrico. Vamos a simplificar estas ecuaciones. Ahora me salió más claro. Entonces, primero de todo, comportamiento de alfa y beta como buen dieléctrico. ¿Qué significa buen dieléctrico? Tipificar esto, miren. En cualquiera. Acá. Miren, acá tengo un término que me va a mostrar este término. Sigma sobre omega epsilon, que acá está al cuadrado, hay una raíz. Sigma sobre omega epsilon. Me dicen, mire, fíjese, este término me dice si el término funciona como buen conductor o no. Miren por qué. Por empezar, para que sea buen conductor, sigma tiene que ser muy grande. Pero ojo, que tengo que tener en cuenta la frecuencia. Porque ahora sigma puede ser muy grande, pero la frecuencia puede ser muy grande, por lo tanto el medio no sé si es buen conductor. Entonces hay que tener cuidado. Uno está en el numerador y otro está en el denominador. Pero aparte de sigma y omega, influye el epsilon del material acá. Por lo tanto, acá lo tengo en el denominador. Quiere decir que el cociente sigma sobre omega epsilon me va a decir si el medio es un buen conductor o no. Entonces, por supuesto que esto es, ¿a dónde pongo la barrera? ¿A dónde pongo el número en donde me dice de este valor para acá es buen conductor, de este valor para acá es mal conductor? ¿De dónde me pongo esa barrera? Bueno, esa barrera nace de aceptar en cuánto me puedo equivocar, en cuánto puedo dispersarme del verdadero valor de beta o del verdadero valor de alfa, del valor de alfa, considerando el medio buen conductor o no. Bueno, lo puedo considerar, por ejemplo, en un valor de un 2, un 3, un 4, un 5%, lo considero razonable un 2%, bueno, eso es lo que vamos a hacer en los problemas. Vamos a considerar un medio que es buen conductor cuando, ahora llego, cuando sigma sobre omega epsilon es mucho menor que 1, o sea, de una décima para abajo. O sea, un décimo, si quieren. El tope es un décimo. ¿Por qué? Porque cuando un medio que tenga un sigma sobre omega epsilon sobre omega epsilon igual a 0,1, aplican la expresión que ahora vamos a ver, la chiquita, y aplican esta, la diferencia es eso, es un porcentual chiquito. Por lo tanto, aceptamos hasta un décimo. Entonces, trabajo con este término, por supuesto, con este término, que es este, que está acá dentro de la raíz, ¿lo ven? Con este término, trabajo y me da esto. Válidas para esto es buen dieléctrico, ¿no? Porque este era buen dieléctrico, alfa para buen dieléctrico. Acá la tiene.
O sea, es sigma sobre 2 por Z0. El alfa y el beta es esto. El beta es omega sobre C, si es el caso, si estoy en el vacío, y si no, si en vez de mu 0, mu 0, 0, es mu epsilon, acá va V. Me equivoqué, dije sigma, perdón, omega sobre B. En vez de omega sobre C va V. Si acá vengo mu por epsilon, no es el vacío, un material, un dieléctrico, acá en vez de C va V, que es omega sobre B. ¿Está bien? Entonces, esto es buen dieléctrico beta y buen dieléctrico alfa. Y acá hacemos comportamiento alfa y beta para buen conductor. ¿Cuándo es buen conductor? Cuando sigma sobre omega es mucho mayor que 1. ¿Qué significa mayor? Y 10. 10. Ya de sigma sobre omega epsilon, 10 o más de 10 es buen conductor. ¿Cuál es la expresión? Esta, ¿ven? Alfa para buen conductor. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? La expresioncita. Por lo tanto, se puede trabajar rápidamente, visualmente. O fíjense que para buen conductor no solamente tengo sigma, sino que aparece, por supuesto, la frecuencia, ¿eh? Y beta, miren, son iguales. El alfa y el beta para el buen conductor es el mismo. Acá está. Para buen conductor es el mismo. Entonces, acá hay un resumen. Buen dieléctrico, alfa y beta. Buen conductor, ambas iguales. Caso general, las dos. Ahí está. Chicos, chicas, chiques. Este es el tratamiento rápido pero efectivo. Acá está bastante charlado, bastante hablado. Les pido que lo vean porque la clase que viene, si no, no va a tener demasiado sentido. Vamos a hacer prácticamente toda la clase de problemas. Les pido que vean esto, que tengan de qué estamos hablando. En los problemas, como siempre, los adornamos con conclusiones, vamos mirando qué pasa y vamos tratando de que el problema tenga jugo, ¿no? Bien. ¿Se entendió? Chiques, ¿pueden abrir el micrófono? Sí, yo entiendo. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a usar muchísimo el NEPER y el dB. Ambas no son unidades clásicas del sistema internacional, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Cuando tengo el NEPER, tengo metido en las ecuaciones inevitablemente el E. Y si no tengo el NEPER, donde era E a la menos, tiene que ser 10 a la menos si tengo el dB. Bueno, nosotros vamos a tener el E por todos lados, ¿eh? Pero miren, acá tengo. Quiero que tengan en cuenta las expresiones para usar el NEPER y el dB, ¿eh? Bueno, ¿qué es el dB? El dB, chicos, está definido para potencias. El dB lo inventó este muchacho Bell, de eso, el Bell, que es todavía es el de la multinacional, ¿no? La American Bell. ¿No? ¿Por qué lo hizo? Con mucho criterio. Porque estaba cansado de sacar logaritmo para medir atenuaciones. O sea, tiene un chorizo de atenuaciones que van desde la amplificadora hasta que llega la carga. Un chorizo, entonces cada pedacito de atenuación tiene que hacer un logaritmo. Entonces, en esa época no había calculadora, estaba recansado, él mismo lo dijo, todo esto no lo estoy inventando yo. Entonces, inventó el Bell, no el decibel, el Bell. ¿El Bell qué es? Logaritmo de salida, potencia de salida sobre potencia de entrada. Logaritmo decimal de potencia de salida, potencia de entrada. Pero después descubrieron, él también, que era muy grande. Por ejemplo, si uno tiene una entrada de 10 watts, el amplificador es 10 watts, y a la salida tengo 1 watt, cuando hago 1 watt sobre 10, el logaritmo decimal de 0,1.
el logaritmo decimal de 0,1 es menos 1. Es muy grande. Si yo tengo 10 watts después y a la salida tengo 5 watts, es el logaritmo de un medio. El de un medio es 0,3, es muy grande, menos 0,3, es muy grande. Por lo tanto, le agregó un 10 adelante. Entonces, ahora ya no es más menos 1. Ahora, el decibel, digo bien, el decibel es menos 10. O sea, si yo tengo una entrada de 10 y una salida de 1, la pérdida es menos 10. ¿Me entiendes? Es más chica. Antes era muy grande, tengo para desmenuzar más. Por eso apareció este 10. Pero este 10 es únicamente aplicable cuando son potencias, porque la definición del decibel son potencias. Cuando tengo tensiones o corrientes, como la tensión lo tengo que poner en potencia, porque yo no puedo aplicar el decibel a tensión y corrientes si no lo adapto a potencia. Por lo tanto, tengo que poner numerador potencia, denominador potencia. ¿Cómo pongo tensión como de B cuadrado sobre R? B cuadrado de salida, B cuadrado de entrada sobre R. Como la R está normalizada, la misma, lo simplifico y me queda que es el cociente de B de salida al cuadrado sobre entrada al cuadrado. Esto saco 2 factor común y lo saco y lo paso multiplicando. Esta es la causa por la cual aparece un 20 adelante. Ustedes habrán utilizado el decibel en tensión y le ponen el 20 adelante, porque lo están utilizando en potencia y salió el 2. Y la corriente también. Si lo utilizan en corriente, ¿cómo es potencia? I cuadrada de Joule, I cuadrado por R, I cuadrado por R, otra vez R se simplifica, otra vez el 2 sale afuera, otra vez aparece el 20. ¿Entienden ahora lo que cuerno es el bel, el decibel? Bien. Y con el tema de los Neper, el Neper se define como una relación logarítmica natural, la otra era logarítmica decimal. Esta es logarítmica natural, pero encima no es de potencia. El Neper está definido en tensión o corriente. Y no hay ningún 10 ni nada, no hay el decineper. No, es el Neper, nada de decineper. Por lo tanto, es el logaritmo natural de B de entrada o B de salida. O logaritmo natural de I de salida sobre I de entrada. Así. Igual que el otro, salida sobre entrada. Pero ¿y si lo quiero poner en potencia? Si lo quiero poner en potencia, le tengo que poner un medio adelante. ¿Por qué? Porque esto que ahora está en potencia lo tengo que pasar a tensión o corriente. Y si lo paso a tensión y corriente me aparece el B cuadrado o el I cuadrado. Por lo tanto, me va a salir un 2 para afuera. Y si me sale un 2 para afuera, no me queda como el original si no le pongo en un medio. Si acá me aparece un 2, si acá me aparece un 2 como aparece cuando lo saco, acá me tiene que aparecer un 2 y no tiene que aparecer. Por lo tanto, cuando lo uso para potencia, le tengo que poner un medio adelante para que me cancele el 2. Cuando lo uso para potencia, perdón, me equivoqué. Digo bien. Cuando uso para potencia, pero estoy utilizando el I0, ¿no? ¿Lo ven? Entonces le tengo que poner un 2 adelante, un medio, para que el 2 no me cancele y me quede el logaritmo natural de tensión, de cociente de tensiones o cociente de corrientes. ¿Ven? Que no hay nada adelante. Cuando pongo potencia tengo que poner un medio. Chicos, chicas, ¿ven? Cuando uso potencias, un medio. ¿Se entendió? Sí, profe. La relación entre Neper y dB, acá está por qué lo hice, es esto. X en dB es 8,686, o sea, yo le llamo 8686 para uno acordarse en la cabeza, es 8686 Neper. Un dB es 8686, no es 86, es 8, ¿no? Pero bueno, 8686 Neper. Ya está, esa es la relación. Porque en los problemas muchos le dicen de la respuesta en Neper y en dB. Bueno, acá tiene. Bien, esto es lo que le conté recién hace unos minutos, en donde, ¿qué hice? No sé qué hice, pero bueno, después cuando lo cierro no digo nada. Cuando lo cierro no lo arreglo. Dice que si yo trabajo el
en Neper o trabajo en dB, ojo que acá voy a tener E y aquí voy a tener 10. Esto, ¿no? ¿Ven? Que acá tengo 10 ala y acá tengo E ala. Miren, nosotros 99% trabajamos E ala. Alfa Z, E ala, E ala. Por lo tanto, vamos a estar mucho más con esto. Muchísimo más con esto. ¿Se entendió? Chicos, chicas. Miren. Esto vamos a hacer ahora un análisis de la corriente de desplazamiento, densidad de corriente de desplazamiento, le llamo corriente, densidad de corriente de desplazamiento versus la de conducción. Esto ya lo hicimos, pero lo voy a aplicar ahora. Ahora lo voy a aplicar. De la siguiente manera. Aplico Maxwell, rotor de H es corriente de conducción más corriente de desplazamiento. Densidad de corriente de conducción, densidad de corriente de desplazamiento. Sigma por E más la derivada parcial. Bien. Si hago armónico, como siempre, otra vez lo de antes. Pero acá lo quiero poner, no lo puse como E. Lo puse como seno o coseno, ahora van a ver. ¿Por qué? Porque necesito verlo, el seno, el coseno. Bien. Entonces, acá me queda sigma por E0 por el seno omega t, la parte de conducción. Épsilon por la derivada parcial respecto del tiempo de E0 por el seno omega t, la parte de desplazamiento. Ahora, cuando derivo, me aparece un coseno y me sale omega afuera. Esto quiere decir ya que ya esta ecuación la miramos un poquito y es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la parte de conducción depende, por supuesto, de sigma, era de esperar, depende de C, bueno, y después del valor de E, de la amplitud de cero, pero eso está en los dos lados. Pero acá depende de sigma. En cambio, la parte de desplazamiento, no solamente está epsilon, sino que sale omega. O sea, que la corriente de desplazamiento va a empezar a competir con la corriente de conducción cuando aumento la frecuencia. Esto es de suma importancia. ¿Cuándo la corriente de conducción va a competir? ¿Para qué valor de mi corriente va a competir una con otra y cuando empiezo a variar la frecuencia? ¿Para qué valor de frecuencia? ¿Para qué valor de frecuencia la corriente de desplazamiento en un cable tal tiene importancia respecto de la conducción? ¿Cuál quiero que lleve yo, la de conducción o la de desplazamiento? ¿Qué material voy a usar para llevar esta o llevar esta otra? Acá está un poco el análisis ese. Tense en cuenta que por un lado, esta omega acá simplemente es la variación angular en el seno, cosa que ya la tengo, no me importa, pero acá me salió afuera. Y tener 10 a la 15, acá sería una frecuencia ahí alta, pero acá la tengo afuera, esa 10 a la 15. Multiplico 10 a la 15 por E0, por la amplitud. Ojo, y acá tengo energía manejando ya, no solamente variación frecuencial en cuanto a fases. O sea, me salió afuera del coseno. Bien, entonces, primera conclusión a tener en cuenta. Segunda conclusión, y esta ya la conocemos, la corriente de desplazamiento siempre está a 90 grados adelante de la corriente de conducción. Acá está absolutamente claro. Cuando t es 0, el coseno vale 1 y el seno vale 0. Por lo tanto, acá esto es máxima. Estoy hablando ahora de coseno-seno. Esta es máxima cuando esta es nula. Por lo tanto, esta está adelantada en pi sobre 2. Es exactamente el circuito RC con C puro. C puro. Un circuito capacitivo puro, la corriente está, en el circuito hablamos de adelantar corriente y tensión. ¿No? Acá a uno lo asociamos, ahora es corriente de desplazamiento, corriente de conducción. Allá era tensión, corriente. En el circuito capacitivo, la corriente está adelantada 90 grados respecto a la tensión. Acá, la corriente de desplazamiento está adelantado respecto de la corriente de conducción. Bien,
Acá está un poco charlado eso. Lo mismo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a graficar ambas corrientes, ambas densidades de corriente, que son vectores, y vamos a tener una corriente total, que es la suma de la de desplazamiento más la de conducción. Normalmente en la técnica, nosotros vamos a potenciar una de ellas. Normalmente. No quiere decir que no haya casos en que haya que evaluar a las dos. Pero normalmente yo quiero que una sea despreciable frente a la otra. Por ejemplo, en un coaxil, yo quiero que la JC en el dieléctrico, que es donde a mí me interesa, en el dieléctrico, la JC sea prácticamente cero y todo sea JD. ¿Sí? De la misma forma como yo quiero que en el conductor todo sea JC y no sea JD. En un conductor yo quiero que todo sea JC, no JD. Pero en los dieléctricos yo quiero que todo sea JD y no JC. ¿Se entiende? Para nosotros, que nosotros no nos vamos a preocupar mucho por las disipaciones o analizarlas esas, es más un tema eléctrico, que en medio enlace no tiene mucha cabida. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que todo sea JD, yo quiero mucho JD, esa es mi idea central. Por lo tanto, este angulito tiene que ser el mínimo posible siempre, este angulito. Quiero que todo sea JD y no JC. Este angulito, que se lo llama, al ángulo sí se lo llama delta, ¿ven? Se llama ángulo de pérdidas. Cuanto más chico, ¿por qué pérdidas? Porque en la medida que tengo que este ángulo va agrandándose, tengo cada vez más conducción. Y yo no quiero tener conducción, quiero tener solo desplazamiento. Por lo tanto, yo quisiera que delta sea cero. Bueno, eso únicamente en el vacío. Si no, va a ser muy chiquitito. Bueno, tengo un rango razonable. La tangente de delta es sigma sobre omega de epsilon. Miren que este sigma sobre omega de epsilon apareció de vuelta. Miren, ¿por qué sigma sobre omega de epsilon? Porque tangente es opuesto, que es sigma por E, sobre adyacente, que es omega epsilon por E. O sea, ¿qué me queda? Sigma sobre omega epsilon. Ya que la corriente de... ¿Ven? Cuando hago el cociente acá, ¿a dónde? Acá. Me queda un lado sigma y de otro lado omega epsilon. Lo demás se simplifica, ¿ven? Cuando hago el cociente entre conducción y desplazamiento. ¿Lo ven? Conducción, sigma por E, desplazamiento, y me queda esto. Otra vez apareció este término que tanto habíamos evaluado. Era el que me decía cuál primaba, si la conducción o el desplazamiento. Bueno, acá lo tengo metido en la tangente del ángulo de pérdidas. Bien. Chicos, último tema de hoy. Profundidad de penetración. Esto tiene un inconveniente, no, una cosa que es media tonta, pero no tiene solución. ¿Y saben cuál es? Que la profundidad de penetración, miren el nombre que tiene. ¿Dónde se lo voy a mostrar? Acá está. Miren el nombre que tiene la profundidad de penetración. Bien. ¿Lo ven? Chicos, delta. Miren. Miren el nombre que tiene el ángulo de pérdidas. Bueno, yo no tengo la culpa. Son los físicos que se niegan a abandonar el griego. Entonces los dos tienen el mismo nombre. Bueno, ¿qué va a ser? Profundidad de penetración. Miren, yo tengo que evaluar, ¿qué es la profundidad de penetración? Es una distancia, profundidad. Tengo que evaluar cuánto de mi onda se mete, atraviesa un medio. Cuando pasa, esto es cuando pasa de medio, ¿eh? O sea, todos ya sabemos que mientras no pase de medio, la onda sigue yendo, como digo yo, hasta Chascomús por el aire, no tiene problema, por el vacío. Pero de pronto pega contra algo. Ese algo yo tengo que evaluar cuánto penetra, porque yo quiero saber por muchas causas, porque no quiero que penetre, porque quiero que penetre, en fin, yo tengo que saber cuánto. La profundidad de penetración es un número que me dice
cuánto penetra la onda hasta que se disminuye, hasta que se amortigua un 37%. Hasta un valor del 37%. ¿Cuánto entra hasta un valor? O sea, si yo entra con 100, ¿cuándo llega a 37? Bueno, esa es exactamente 1 sobre E. Esa es la identificación. La profundidad de penetración, se define la profundidad de penetración, es cuánto se desplaza hasta que se amortigua hasta un valor que es 1 sobre E. Si uno hace 1 sobre 2,718, le da 0,368. Por un lado, acá está, 0,368. Eso da 1 sobre E. Por lo tanto, es una tipificación. O sea, si yo hago un gráfico en donde la onda pega acá está la pared, acá vale 0, vale el máximo, 100, por ejemplo. Entonces pegan en esa pared de material que fuera, se empieza a amortiguar. La onda cae exponencialmente, se amortigua. Chicos, en la naturaleza, el 99,9% de los efectos de las acciones de disminución o aumento son exponenciales. O sea, la onda cae como una exponencial, e a la menos alfa z. Y encima esa exponencial es neperiana, e a la menos alfa z. Entonces, empieza a caer. Yo quiero saber cuánto cae hasta que vale el 37%. Perfecto, y lo que quiero saber es delta. Me va a decir, bueno, cuando pasaron 1,7 milímetros, 1,7 milímetros, ahora vale el 37% de lo que valía antes. Si antes era 100, ahora es 37. O sea, delta es la profundidad de penetración 1 sobre E en milímetros, 1,7 milímetros. Por lo tanto, si yo quiero que miren esto, si yo quiero que E a la alfa, y si acá pongo delta, acá pongo delta, yo quiero que me quede 1 sobre E. Por lo tanto, alfa por z, cuando z es delta, es igual a 1. Por lo tanto, z es 1 sobre alfa. Y esto es delta. ¿Entienden? Que este producto tiene que ser 1, porque E menos 1 es 1 sobre E. Bueno, eso se cumple acá. Eso se cumple acá. Perfecto. Acá tengo este valor. Acá lo tiene, de todas maneras. ¿Se entendió? Y entonces, acá tiene un poco hablado todo eso que hablamos. Cuando por definición de profundidad de penetración es igual a 0 sobre E, se cumple que alfa por z es igual a 1, bla, bla, acá lo tiene todo. Bien. Entonces, ustedes saben que para un buen conductor, alfa, ya lo tienen que recordar acá, para un buen conductor, acá está, acá es alfa, raíz de omega mu sigma sobre 2, raíz de omega mu sigma sobre 2, buen conductor, raíz de omega mu sigma sobre 2. Acá está. Omega mu sigma sobre 2, buen conductor. Y como z es 1 sobre alfa, que es delta es 1 sobre alfa, ¿y delta qué es igual entonces? 1 sobre alfa, 1 sobre omega mu sigma sobre 2, por lo tanto delta es 2, raíz de 2 sobre la inversa de alfa. O sea, sí, digo bien, o sea, puedo hallar delta, la profundidad de penetración, con mi parámetro alfa, para buen conductor. ¿Lo ven? Esto es un dibujito de cómo se atenúa. Chicos, ¿se entendió lo que hablamos? Me dicen un poco esta clase que sé que fue ardua,
pero digamos que pude dar un puntapié inicial para un entendimiento progresivo. Chicas. Fue un poco pesada, pero se entendió. Les pido por favor, que le peguen una mirada. Vale, profe. Dale, no te escucho, habla más fuerte. Para que voy a subir el micrófono yo porque debo ser yo. Espera un poco. Para. Debo ser yo el audio que lo tengo bajo, el volumen. Esperen. El micrófono no, el volumen. Esperen un poquito. Sí, lo tenía yo bajo. Dale. Ahora sí, dale. ¿Quién hablaba? No, que dale, que después lo volvemos a ver de vuelta. Sí, ahora te escucho bien. No me di cuenta de subir el micrófono antes, sí. Sí, por favor, pegue una leída primero porque vamos a hacer los problemas de esto. Segundo, para no dejarlo colgado, porque dentro de 2 meses esto no tiene, si no lo meten un poquitito en la cabeza, no tiene. Me quedó un tema que no le quiero agregar otro tema, que es la impedancia que nosotros, acá está, la impedancia que nosotros, la impedancia característica, que ahora la tenemos que considerar con pérdidas. Antes la que veíamos, ¿se acuerdan que era mu sobre epsilon? Raíz de mu sobre epsilon. Bueno, ahora está con pérdidas, pero no quiero agregarle más temas. Esto es chiquito, pero tiene otro contexto. Lo vemos en la clase que viene. Así que bueno, acá sigo, chicos. Cualquier cosa me dicen, yo sigo. Ustedes pueden ir retirándose tranquilamente. Si tienen alguna pregunta, acá estoy. Dale, profe, saludos. Chao. Gracias, profe. Buen fin de... Buen fin de semana. Chao.